Para iniciar entonces la clase de esta noche, nos vamos a dirigir a un pasaje bíblico. Está en Isaías capítulo 33, en el versículo 22. Este va a ser el pasaje bíblico en el cual vamos a poner nuestra mirada en este primer momento. Isaías capítulo 33, versículo 22 dice la palabra del Señor, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey. Él nos salvará. Eso dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 33, en el versículo 22. Ahora, cuando uno lee este pasaje bíblico, quiero que noten que hay una interesante correspondencia entre lo que se menciona sobre el Señor y los tres poderes del Estado que uno encuentra, por ejemplo, en el Estado colombiano. Tal vez ustedes recuerden cuando estudiaron o tal vez lo sepan, pero en nuestro Estado colombiano hay tres poderes. ¿Cuáles son? Los tres poderes que hay en el Estado colombiano son el judicial, que está conformado por las cortes y los tribunales. Luego está el poder legislativo, que corresponde al Congreso. Y luego está, quizá uno de los más importantes, el ejecutivo, que es el gobierno mismo, que está liderado por el presidente de la República. Ahora, teniendo esto en mente, quiero que volvamos a mirar Isaías 33:22 porque hay una muy interesante analogía en estos aspectos. Isaías nos dice que el Señor es nuestro juez. Juez hace referencia a, al poder que corresponde a los juicios. Es decir, ese es el poder judicial, que es el que, basado en las leyes que existen, entonces emite los juicios contra las personas. Ese es el poder judicial. Luego Isaías nos dice que el Señor es nuestro legislador, ese es el poder legislativo y que promulga las leyes. El Señor es nuestro legislador y por último, Isaías dice que el Señor es nuestro rey. Esto se puede hacer una correspondencia eh, con el poder ejecutivo, ¿sí? Que en nuestro país corresponde al gobierno o al presidente. Es muy interesante esta analogía que podemos encontrar y que nos ayuda a entender tres aspectos de Dios. Primero, que Dios es eh, el rey soberano de toda la creación. Segundo, que Dios es quien juzga todas las cosas en el mundo. Y tercero, que Dios es quien promulga las leyes en el mundo. El tema que vamos a desarrollar durante esta clase y la otra es el tema de la justicia de Dios. Es el atributo de la justicia de Dios, que Dios es un Dios justo. Y las escrituras nos hablan de eso constantemente. Y hoy específicamente quiero que nos concentremos en el rol que tiene Dios como legislador. Es decir, que Dios es justo y además Dios determina lo que es justo. En las escrituras vemos que Dios ha establecido las leyes que gobiernan al mundo. Él es el que ha establecido las leyes morales por las cuales las personas deben vivir y son estas mismas leyes morales que Dios ha establecido las que usará para juzgar la obediencia o la desobediencia de las personas. Las escrituras nos muestran claramente que el hombre no fue creado para ser autónomo. Y cuando hablamos de autónomo significa autogobernado. Es decir, el hombre no fue creado para crear sus propias leyes, para mandarse a sí mismo, para que él mismo determine lo que es justo y lo que es injusto, sino que Dios ha creado al hombre para que viva bajo la ley establecida por Dios. Dios creó al hombre no para vivir independiente de Dios, sino para que viviera sujeto a las leyes que Dios de antemano ha anunciado. Y cuando hablamos de Dios como legislador y juez, vemos dos atributos de Dios muy importantes que están puestos en acción. Uno es la santidad, el otro es la justicia. Son dos atributos de Dios que vamos a ver conectados cuando hablamos de este aspecto de la justicia de Dios. Decir que Dios es santo, como lo hemos visto en las clases pasadas, implica que Dios está completamente separado de lo malo. Dios
no tiene nada que ver con la maldad, con el pecado, con la corrupción. Dios está completamente alejado de todo ello. Y decir que Dios es justo significa decir que Dios es recto, es moralmente recto, que Dios es equitativo en todas las cosas que hace. Ahora, estos dos atributos, la santidad y la justicia de Dios, son los que nos garantizan que la ley que Dios ha establecido siempre será una ley apropiada y una ley recta, y que los juicios que Dios emite son siempre juicios perfectos, son juicios rectos. La ley que Dios nos ha dado, la ley que Dios nos ha encomendado es una ley recta por el hecho de que el dador de la ley es recto. Dios mismo ha dado la ley, por lo tanto, la ley refleja la rectitud que hay en Dios. Y Dios mismo, por supuesto, actúa con rectitud, actúa siendo coherente a las leyes que Él mismo ha establecido. No tendría ningún sentido decir que Dios ha emitido leyes para que los humanos las cumplan, pero Él mismo no vive de acuerdo a ese carácter que Él ha exigido. Así que quiero que noten esa importante relación entre la santidad y la justicia. Dios es santo, por tanto, la ley de Dios es santa. Dios es justo, por tanto, sus leyes, sus decretos, sus preceptos son justos. Pensemos por un momento en el sistema de leyes en Colombia. Hay muchas leyes en nuestro país y leyes creadas para todo tipo de situación. Y generalmente podemos ver que hay un grado de equidad o de justicia en esas leyes. Pero al fin y al cabo fueron escritas por personas que son falibles, que se equivocan. Encontramos que hay leyes laborales, hay leyes o estatutos tributarios, encontramos que hay leyes electorales, está el famoso código policial, está la Constitución colombiana, etcétera. Hay un sistema de leyes muy grande, muy complejo y que digamos que está bien construido en términos humanos. Sin embargo, hay varias leyes que necesitan actualizarse o que van cambiando según la necesidad del momento, o simplemente deben mejorar porque tenían errores. Estas leyes fueron escritas por hombres que cometen errores, por tanto, las leyes mismas reflejan a veces los errores de sus autores. Ahora, no solamente hay problemas en las leyes, sino que hay problemas en la aplicación. Es muy bonito lo que está escrito, pero en la realidad poco se cumple. En Colombia se critica mucho esto porque es una realidad muy triste en el país. Decimos que hay leyes para todo, pero que ninguna se cumple. Cuando observamos el atributo de la justicia de Dios, nos damos cuenta de que las leyes y los mandamientos de Dios reflejan esa perfecta justicia que hay en Él. Los mandamientos, los estatutos, preceptos que Dios ha establecido son perfectos. No necesitan actualización, no necesitan mejoras, no necesitan nuevas versiones, son perfectos tal como están. Y que la justicia que Dios ha hecho a través de sus juicios es siempre una justicia que obra de manera recta, no es en ningún caso una justicia imparcial. Ahora, en la vida humana eso no ocurre siempre. Vemos, por ejemplo, que los congresistas, que son los encargados de aprobar o desaprobar leyes, etcétera, pueden a veces aprobar o desaprobar algunas leyes por conveniencia, porque es lo que más les conviene, o como la mayoría de los casos, y que hoy en día lo vemos frecuentemente por intereses monetarios, es lo que generalmente se llama la mermelada, que es otra triste realidad en nuestro país. Entonces, aprueban o desaprueban una ley porque les conviene o porque no les conviene o porque hay algún dinero de por medio, pero no lo están haciendo de manera objetiva. Lo mismo encontramos en los tribunales, en el Poder Judicial. Los jueces muchas veces sueltan a personas que son culpables y que han cometido muchos delitos
por el hecho de que hay intereses personales o monetarios de por medio. Ese es el caso de personas que han hecho cosas muy malas, han robado inmensas cantidades de dinero, pero aún así los jueces les dan casa por cárcel o les dan tan solamente una pena de unos pocos años. En cambio, cuando contrastamos esto con Dios, es algo completamente diferente. Lo que vemos en Dios es que Dios es el juez perfecto y que Dios es el legislador perfecto. Tal como Dios es perfecto, sus leyes y sus juicios son perfectos. Cuando llegue ese gran día del juicio de Dios, cuando todos los hombres se paren delante de Dios, tendrán la confianza de que Dios los juzgará correctamente, con las leyes correctas y con un juicio correcto. Ahora aquellos que serán condenados inclinarán la cabeza, con humildad y rendición reconocerán de que el Dios que los va a juzgar lo hará de una manera justa, equitativa y recta. Así que vamos a hablar justamente de ese atributo de la justicia de Dios y vamos a definir en primer lugar entonces qué queremos decir cuando hablamos de la justicia de Dios. ¿A qué nos referimos? Aquí hay una breve definición para iniciar. La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Una vez más lo voy a leer, presten atención a los dos elementos que hay en esta definición. La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Ahora, esta definición me parece bastante precisa porque incorpora los dos elementos que son los que vamos a estudiar respecto a la justicia de Dios. En primer lugar, de que Dios siempre actúa justamente, todo lo que Dios hace es justo, pero además de que Dios mismo es la norma final, Él es el que establece lo que es recto. Y la noche de hoy vamos a enfocarnos exclusivamente en esta parte final, que Dios es la norma final de lo que es recto. Eso significa entonces que nos vamos a enfocar en el papel de Dios como legislador, o lo que también podríamos llamar la rectitud de Dios. Piénselo como una pequeña subdivisión del atributo de la justicia de Dios. Dios es el legislador, el que crea las leyes. Y el otro punto que vamos a ver en la próxima clase es que Dios siempre actúa de manera justa en todo lo que hace. Así que empecemos hablando de este punto. Dios como legislador, Dios el juez justo de todo el mundo. Cuando hablamos de la rectitud de Dios o de Dios como legislador, estamos diciendo de que la ley de Dios es perfecta como Él lo es, tal como lo hemos mencionado previamente. La ley de Dios refleja la perfección que hay en Dios mismo. La ley es una expresión de esa naturaleza santa y perfecta que encontramos en Dios. La ley es como Dios es. Si Dios es justo y si Dios es santo y perfecto, lo que esperaríamos es que las normas o las leyes que Dios promulga han de ser conforme a su propio carácter. Es decir, sus leyes son justas tal como Dios lo es. Si Dios es santo, eso significa de que Él exigirá nada menos que la santidad. Y si Dios es justo, eso significa que Dios exigirá nada menos que la perfecta justicia. Y la Biblia nos enseña de manera recurrente de que Dios es un Dios justo y es un Dios recto. Veamos un pasaje en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Dice, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Dios es justo, Dios es recto. Y además de ser justo, la Biblia también nos muestra de que Dios declara o enseña lo que es justo. En Isaías capítulo 45, en el versículo 19, dice lo siguiente. No he hablado en secreto en alguna tierra oscura
No dije a la descendencia de Jacob, buscadme en lugar desolado. Yo, el Señor, hablo justicia y declaro lo que es recto. Es Dios quien declara lo que es recto. Dios es el estándar de aquello que es justo o injusto. Y vemos en las Escrituras también que hay varios pasajes bíblicos que alaban la justicia de Dios, alaban la rectitud que hay en Dios y cómo sus leyes, esas leyes divinas, reflejan esa perfecta justicia y rectitud. Deuteronomio capítulo 4, versículos 6 al 8, nos dice lo siguiente. Así que guardadlos y ponedlos por obra, hablando de los mandamientos, porque esa será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Lo que vemos entonces es que ninguna ley en ninguna otra nación podía igualarse a la ley que Dios había dado al pueblo de Israel. Esto demuestra que hay una superioridad en la ley de Dios. Israel sería alabado por las demás naciones. ¿Por qué? Porque poseían una ley que era tan maravillosa, tan justa y tan sabia que solamente podía provenir de un Dios que es justo, sabio y maravilloso. Esa ley que Dios les da, al cumplirla y al ponerla por obra, las demás naciones se darían cuenta de que hay algo especial allí. Hay una superioridad en cuanto a la justicia, en cuanto a las leyes, en cuanto a los mandamientos. Este pueblo es superior porque sus leyes, las leyes que tienen, son superiores, son muy inteligentes, reflejan sabiduría. Las leyes del Señor, por tanto, reflejan esa inteligencia que hay allí, la inteligencia que Dios mismo emana en sus mandamientos. En el Salmo 99, versículo 4, se nos dice, el poder del rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad, has hecho juicio y justicia en Jacob. Dios mismo estableció la equidad, lo que es justo. Y esas leyes que Dios estableció son las que justamente revela al pueblo de Israel. Ya que Dios es el legislador perfecto de todo el universo, ya que de Dios proviene la perfecta justicia, esas leyes dadas al pueblo reflejarían esa superioridad en cuanto a justicia. David, en uno de los salmos, en el Salmo 19, alaba la justicia de Dios reflejada en la ley. Veámoslo en el Salmo capítulo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Quiero que noten el paralelismo que hay en este salmo, en estos versículos. Las primeras frases están haciendo referencia a lo mismo. La ley del Señor, el testimonio del Señor, los preceptos del Señor, el mandamiento del Señor y en el versículo 9 al final, los juicios del Señor. Es una forma de paralelismo. David está diciendo lo mismo con otras palabras. Está refiriéndose a la ley, el testimonio, los preceptos, los mandamientos, los juicios del Señor. Es decir, toda la ley justa del Señor. ¿Cómo describe David la ley del Señor? Dice que es perfecta, que es seguro su testimonio, que sus preceptos son rectos, que es puro, que es verdadero. Y al final sigue mencionando otras cualidades o lo que produce la ley del Señor. La ley del Señor restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro y hace sabio al sencillo,
Los preceptos del Señor alegran el corazón, el mandamiento del Señor alumbra los ojos. Todos los juicios del Señor son verdaderos y justos. Aquí en el Salmo 19 vemos entonces David está alabando la ley de Dios porque es una ley justa, es buena, es perfecta, es agradable, es una ley que ilumina, es una ley que guía, es una ley que restaura, es una ley que refleja sabiduría. En el Salmo 119, y especialmente en este salmo, también podemos encontrar una continua alabanza hacia Dios por la ley que Él ha dado a su pueblo. Veamos varios pasajes, varios versículos en el Salmo 119. Versículo 7 dice, con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Versículo 62, a medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas. 75. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. En el Salmo 119 vemos el mismo patrón. Dios está siendo alabado, Dios está siendo glorificado por el hecho de que sus leyes son buenas, son justas, son perfectas. Son frases recurrentes en este salmo y en otros pasajes bíblicos. Vemos que los juicios de Dios son justos, las ordenanzas, los mandatos de Dios son justos. En el Nuevo Testamento, Pablo mismo también reconoce la justicia que se refleja en la ley. Romanos capítulo 7, en el versículo 12, Pablo lo resume de manera clara. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Cómo es la ley de Dios? Es santa. ¿Cómo son los mandamientos de Dios? El mandamiento de Dios es santo, es justo y es bueno. Ver todos esos pasajes bíblicos nos muestra entonces de que la ley del Señor es la expresión de su rectitud y de su justicia. Tal como lo he mencionado varias veces, si Dios es justo, si Dios es santo, perfecto, las leyes que Dios da han de reflejar eso, han de reflejar el carácter justo, perfecto y santo que hay en Dios. ¿Por qué eso es importante? Es muy relevante para la iglesia. Y una de las razones es que nos debe evitar pensar que la ley de Dios es una ley injusta o cruel, como, para sorpresa, muchos creyentes lo piensan. Muchos creyentes van al Antiguo Testamento y empiezan a leer las leyes divinas y se aterran y dicen, wow, qué leyes tan terribles, tan horribles, tan crueles. Parecen leyes, ¿por qué Dios habrá mandado cosas así? Lo que no nos damos cuenta es que esas ordenanzas reflejan el carácter santo y justo de Dios. No son leyes malas, no son leyes cargosas. El pueblo judío mismo alababa a Dios por esas leyes. Los salmos, como lo hemos visto, el rey David, el mismo apóstol Pablo, alaba a Dios porque esas leyes que él ha promulgado son justas, son buenas y santas. El problema no está en las leyes. El problema está en nosotros que no cumplimos las leyes. Pero las leyes en sí mismas, los mandamientos que Dios ha expresado desde el antiguo pacto y en el nuevo pacto a través de Jesús, son leyes buenas, justas, son agradables, son perfectas. En resumidas cuentas, para mencionar este punto, Dios ordena solamente lo que es justo. Dios en ninguna ley promulga algo que debe ser cumplido y que va en contra de la justicia, no. Todo lo que Dios ha ordenado es justo. Todo lo que Dios pide es justicia. Y además, esas leyes justas tendrán un efecto positivo en el creyente cuando las obedece. Noten este último punto. Esas leyes son buenas y por tanto cumplirlas producen un efecto positivo en los creyentes. Un padre ordena a su hijo lo correcto, sabiendo que si su hijo hace el consejo que su padre le ordena,
será lo mejor para su vida. Va a traer resultados buenos. Aunque hay algunos padres que ciertamente ponen restricciones a sus hijos por capricho, simplemente, la mayoría lo hace porque quiere el bien para sus hijos. Es decir, establecen límites, establecen leyes en el hogar con el fin de que a sus hijos les vaya bien, de que al cumplir esas leyes impuestas en el hogar, entonces sus hijos puedan andar por el buen camino y puedan tener buenos resultados en sus vidas. Lo mismo ocurre con Dios. En Deuteronomio capítulo 28 al 30 encontramos esta realidad. El Señor le anuncia al pueblo las bendiciones que hay detrás de la obediencia a sus leyes. Después de todo el discurso de Moisés a lo largo de Deuteronomio, finaliza diciendo, si ustedes obedecen, les va a ir bien, van a ser prosperados. Si obedecen las leyes que el Señor ha promulgado y que ha decretado, les va a ir muy bien. Les va a ir bien en el campo, les va a ir bien en su familia, en todos los aspectos, pero si desobedecen, por el contrario, les va a ir muy, pero muy mal. Dios pone, como lo dice Deuteronomio capítulo 30, pone la vida y la muerte delante de ellos. Y Dios les dice, escojan la vida, escojan obedecer para que así puedan vivir. Dios los anima a escoger el mejor camino. ¿Y cuál es el mejor camino? Obedecer las leyes justas del Señor. Y esto, a fin y al cabo, nos lleva a plantear una pregunta que hay detrás de todo este asunto, que solamente me voy a mencionar un poco, pero no vamos a ahondar mucho en ello. Hay una pregunta filosófica que se plantea detrás de todo lo que hemos mencionado. ¿Qué es lo justo? ¿Qué hace que ciertas cosas sean buenas y otras malas? ¿Qué hace que algo sea considerado justo o injusto? ¿Qué es lo que determina eso? Esta es una pregunta profunda que ha tenido muchas respuestas a lo largo de la historia del cristianismo y que responderla realmente no es nada fácil. De hecho, hubo dos principales escuelas de pensamiento que respondieron a esta pregunta de dos maneras diferentes. La primera era el realismo. El realismo mantenía de que Dios escoge lo correcto por el hecho de que es correcto. Así de sencillo. Lo que Dios decía que era bueno, no podía ser de otra manera. ¿Por qué? Porque hay un bien intrínseco en las cosas buenas y hay un mal inherente en las cosas que son crueles. Es decir, que lo bueno es bueno simplemente porque es bueno. El hecho de que algo sea bueno no depende de nada ni de nadie, sino que sencillamente su existencia es buena. Y lo mismo con lo malo. Ellos afirmaban que lo malo es malo porque en sí mismo es malo. Intrínsecamente es bueno o es malo. Por el otro lado estaba otra escuela de pensamiento que era el nominalismo. El nominalismo, por su parte, afirmaba que es la elección de Dios lo que hace que algo sea correcto o no. Es decir, que algo sea correcto o no sea correcto depende de la elección de Dios. Algo es bueno porque Dios dice que es bueno. Sencillo. Y algo es malo porque Dios dice que es malo. Así que esto nos llevaría a la conclusión de que Dios podría haber elegido de otra manera y el mundo sería diferente en ese caso. Es una cuestión filosófica compleja que no vamos a ahondar en ella, pero mencionemos un poco que la perspectiva bíblica está, por decirlo así, en el medio. Vamos a decirlo de esa forma. La verdad, lo justo, lo bueno, no es algo arbitrario, como si el asesinato fuese bueno porque así Dios lo declarase. Es decir, Dios no pudo haber dicho que robar, por ejemplo, es bueno. Y si Dios dijo que es bueno, entonces va a ser bueno. No, porque hay actos, hay cosas que intrínsecamente conllevan una naturaleza buena o mala. Dios entonces sí que ese estándar que es objetivo de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Ahora, ese estándar
es el que forma parte de la realidad misma de la vida. Pero el punto principal es que ese estándar al que Dios se adhiere para determinar lo que es bueno y malo, lo que es justo e injusto, es Dios mismo, es su propia naturaleza. Es decir, el estándar por medio del cual Dios decide lo que es bueno y lo que es malo es su propia naturaleza. En Dios mismo encontramos la verdadera razón por la cual algo es bueno o es malo. Si es algo que está ajustado al carácter de Dios, entonces Dios lo declara bueno. Si es algo que va en contra de la naturaleza y el carácter de Dios, eso significa de que eso es malo. Para concluir entonces lo que les he estado diciendo, preguntémonos, ¿quién determina lo que es bueno y malo? ¿Quién determina lo que es justo y lo que es injusto? La respuesta es Dios y solamente Dios. Y Dios lo determina siguiendo su propio estándar, su propia naturaleza, porque su estándar, su naturaleza es de perfección, es de santidad y justicia. Dios es la fuente de toda justicia porque Dios es el justo perfecto, el justo supremo. Dios es quien determina todas las cosas. Dios es quien ha declarado lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, porque Él es la norma final. Él es el Dios supremo. Él es el que tiene la autoridad moral para decir si algo es bueno o no es mal o es malo. Pensemos en las implicaciones de esto. Primero pensemos en cómo el corazón humano, que es tan engañoso, ha intentado trastornar la ley de Dios. Los seres humanos quieren normalizar lo malo y quieren llamar retrógrado a lo que es bueno. El profeta Isaías lo advirtió de manera muy clara. Isaías capítulo 5, en el versículo 20. En Isaías capítulo 5, versículo 20, el profeta Isaías lo resume de manera bastante buena. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Noten entonces que el ser humano ha intentado trastornar la ley de Dios, llevarla contraria a Dios, diciendo que lo que Dios ha dicho que es bueno realmente es malo y lo que Dios ha dicho que es malo realmente es bueno. Eso es lo que el ser humano ha intentado hacer desde los inicios y que hoy en día lo podemos ver en su mayor expresión. Ejemplos de ello lo vemos en un mundo donde se legaliza el aborto, en un mundo donde se legaliza las drogas, donde se legaliza y se ve normal el emborrachamiento, el consumo de sustancias, de alcohol, donde se ve normal la infidelidad. Estamos en un mundo donde la justicia y lo que es correcto y lo que es malo se ha vuelto tan confuso que hoy en día decir que solamente existen dos sexos representa un peligro. Representa un peligro para la posición, el trabajo de muchos, para su permanencia en un trabajo, para su permanencia en alguna posición de como profesor, por ejemplo. Esas son las noticias que vemos continuamente. Decir las cosas como Dios las ha dicho significa llevar la contraria al mundo hoy en día y por lo tanto todo un riesgo. Como lo mencioné, decir que solamente hay dos sexos, que solamente hay un hombre o mujer, que es la forma en la que Dios lo ha establecido, por algo como eso ya nos pueden acusar de ser retrógrados o de ser personas sin sentido. Decir que debemos amar al prójimo como Jesús lo ordenó es una señal de humillación y debilidad para el mundo. Vean entonces que las cosas se han cambiado. Los hombres han intentado trastornar la ley de Dios, ponerla
como decimos vulgarmente, patas arriba, cambiarla a sus propios intereses. Pero aún viviendo en un mundo así, el estándar nuestro como creyentes siempre, pero siempre debe ser la palabra de Dios, la ley de Dios, porque es la ley de Dios la que determina lo que es perfectamente justo, bueno y santo. Nuestro estándar no debe guiarse por lo que las personas dicen, ni siquiera lo que nuestro propio corazón dice. Nuestro propio corazón nos puede engañar y decirnos, lo que tú estás haciendo es justo, está bien que lo hagas, está bien si tomas un poco de dinero, tú te lo mereces. No, nadie tiene que darse cuenta. Vamos, toma tu tajada, toma tu porción de dinero, tú te lo mereces, es lo justo. El corazón mismo nos puede engañar, nos puede hacer creer de que algo es justo y bueno cuando Dios expresamente lo ha dicho que no es correcto. Así que, hermanos, basemos siempre nuestra justicia en la justicia perfecta de Dios que Él ha establecido en su palabra. La justicia de Dios también debe provocar en nosotros un amor hacia sus santas leyes. Como lo mencioné en algún momento, no debemos pensar que las leyes son malas, que Dios puso las leyes solamente para molestar la vida de los israelitas, o que en el Sermón del Monte Jesús emitió un montón de mandamientos solamente para hacer la vida más penosa. Realmente lo hizo porque es lo justo, es lo bueno y trae los mejores resultados. Tenemos que empezar a ver la ley de Dios como la ve el Salmo 119. Es una ley buena, deleitosa, es una ley perfecta, es una ley que da luz, que trae sabiduría. Es la forma en la que debemos ver la ley del Señor. Y además, como el mensaje de los profetas continuamente lo enfatizaba, debemos amar y buscar la justicia en un mundo donde la injusticia abunda. Debemos odiar la injusticia, tal como nuestro Dios, que es justo, odia la injusticia. Y aún así, a fin de cuentas, no lograremos ser totalmente justos como Dios. No lograremos llegar a su estándar de perfección en justicia. Porque nosotros, por naturaleza, nuestro corazón desviado quiere buscar el bien propio antes que el bien de los demás. Incluso si es a costa del bienestar de los demás. Por eso es que necesitamos mirar a Cristo. Necesitamos mirar a la cruz, a aquel que vivió siendo justo, aquel que es llamado Jesucristo el justo, aquel que vivió una vida perfectamente recta delante de Dios y que con su justicia nos salvó. Algo de lo que vamos a hablar más adelante.